Liderazgo con propósito de Rick Warren. Nehemías se siente triste con las noticias y avergonzado por el pueblo de Dios. En los versículos siguientes leeremos una oración. También veremos que no oró una hora solamente, ni siquiera un solo día. Las escrituras dicen que oyó las noticias en el mes de Kisleu, y fue en el mes de Nisan cuando el rey lo dejó ir. Había estado orando, llorando, ayunando, lamentándose durante 4 meses. Entonces pensá, el Kisleu era enero y en abril habló con el rey. El rey lo escuchó. Pudo presentar su petición al rey. Fueron 4 meses. Nehemías orando, ayunando, llorando, pidiendo al Señor ayuda. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer para servirte y ayudar a mi pueblo? No oró un día, mediodía. Ahí estuvo el hombre de Dios rogando por su pueblo. Y tú y yo oramos un día. Y tú y yo oramos 2 días, 1 hora, media hora, 15 minutos, 5 minutos. Y es que Dios no escucha, es que Dios no atiende. A mí me sorprende ver cuando Moisés se sube al monte. El Señor le va a dar los 10 mandamientos. ¿Y cómo es que Moisés se sube al monte? 40 días sin comer, sin beber nada de más, porque dice que no comió. Y después de los 40 días el Señor es que viene a hablarle. ¿Y cómo no se baja el Moisés de allá? ¿Cómo es que no dice, ay no señor, mire, 3 horas y usted no responde? Señor, 4 días y usted no responde. Señor, 10 días y usted nada. Yo me voy, yo me bajo de ese monte. No, yo me quedo aquí hasta que vea la respuesta. Por eso tú y yo no podemos dejar de orar por el esposo, ni por los hijos, ni por la situación. No podemos. Es que la cosa no se suelta hasta que él diga, no voy a hacer eso, o hasta que se cambie. Ahí es cuando tú y yo ya soltamos. De resto, no se suelta. El soldado no dice, ay no, yo me voy. De eso salen enemigos de todas partes, yo me voy. No, o me ganas o te gano, pero de aquí no me voy. Esto no termina así, no, como que nos vamos. Entonces yo quiero decirte esta mañana que tú y yo no debemos soltar. A menos que el Señor, mire, una vez Pablo ora, 3 veces oró por su sanidad. Ay Señor, mírame este aguijón. Vea, Satanás viene y me cachetea con este aguijón, Señor. Un mensajero de Satanás, decía Pablo. Pero no desistía. Oró 1 vez, oró 2 veces, oró 3, y el Señor a la 3ª le dice, Pablo, no te voy a sanar. Listo, no vuelvo a orar, Señor, está bien. Tu voluntad es perfecta para mi vida, yo la acepto. Pero no dejó de hacerlo hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo, no más, no ores por eso. Si tú ya llevas en un asunto, ore, y ya el Señor te dijo, mira, no ores más por eso. Déjalo así, ya. No ores más, no ores, porque esa obstinación no te va a servir de nada y te va a robar la paz. La voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Pero el Señor no ha dicho nada. Sigue orando. Y tú sabes que eso no afecta tu relación con Dios, no afecta tu relación con otros, con tu familia. Sigue orando. No desistimos, no desmayamos hasta que el Señor haga un milagro. Entonces, es claro que se había tomado en serio aquellas noticias y que las guardaba en lo más profundo de su corazón. Nehemías es hombre de oración. En un diario leemos 11 oraciones, más que en casi cualquier otro libro de la Biblia. Yo creo que ahí el que lo superaría sería Salmos. Pero 11 oraciones en un solo libro. Este hombre se había tomado en serio, muy en serio, lo que estaba pasando con su pueblo. Había entendido que Dios podía usarlo de alguna forma y no sabía cómo. Miren, de verdad, no creo que por la cabeza de Nehemías se hubiera pasado que el rey le ayudara. Él no sabía de dónde venía la ayuda. Él no sabía quién era el instrumento que Dios iba a usar para que él volviera a reconstruir los muros del templo. Pero sabía que venía la ayuda. No sé de dónde, pero yo sé que viene. Esa es mi seguridad. Entonces creo que solo a este libro le supera a Salmos, que sí hay oraciones por todo lado. Pero de lo contrario, mira, 11 oraciones en un solo libro, dice el escritor, en más que cualquier otro libro. No desistas. Recuerden la palabra que nos dio el pastor Fabio hace días que lo invitamos a oración sobre la mujer con el hombre injusto, ¿cierto? El rey injusto. Y ella no cesó de hacer su petición. Hágame justicia, rey, hágame justicia.
Hasta que él dijo, le hago justicia a esta mujer, ya me tiene cansado. Así tú y yo no, Señor, gracias porque yo sé el cambio de este hijo, gracias porque yo sé el cambio en esto, gracias porque yo sé que tú estás obrando en esta situación. Eso es lo que quiere el Señor, que nos paremos en la brecha y no nos movemos, somos inmovibles de aquí, a menos que Él nos mueva. ¿Por qué crees que Dios lo escogió para que fuera líder? ¿Habrá tenido algo que ver su vida de oración? Ay, hermoso, eso me encanta. Es de la humildad, es de la humildad. Miren, Dios pudo haber escogido otro hombre que no fuera Abraham. Dios pudo haber escogido otro hombre que no fuera Nehemías, que no fuera Moisés. Pero creo que Dios mira un corazón humilde para poderlo usar. Es un corazón que dice, yo hago lo que tú quieras que yo haga. Además que me va a costar, Señor, pero aquí estoy yo. Dios tiene un plan y quiere que tú lo lleves a cabo. Pero tú y yo tenemos que ser humildes para decir, Señor, yo me someto al plan, yo lo hago. Yo voy a ser obediente, Señor. Y tenemos una comunión con Él, porque ¿saben cuál es el problema? Entre mayor, así como la película de Spider-Man, entre mayor responsable, entre más grande el don, el talento, mayor responsabilidad. Entonces sucede que si tú y yo no tenemos la humildad, y si tú y yo no tenemos un corazón que persiga al Señor, una comunión con el Señor, si Él nos da una responsabilidad muy grande, nos llenamos de orgullo. Nos envanecemos y nos desviamos del propósito del Señor. ¿Usted se imagina después de cuántos miles de años, de cuántos cientos de años, los muros acabados y el Señor ponía a cualquiera, ponga a cualquiera, sí, vea, este, que vaya y lo reconstruya? ¿Cómo se envanece ese hombre? Ah, yo fui el que lo reconstruí, es que no había otro, no había llegado uno con mi mismo nivel y capacidad para reconstruir esos muros. Es que yo sí soy muy teso. No, tenía que haber uno humilde y con una comunión con Dios que dijera, gloria a Dios, porque Él nos abrió las puertas para poder construir esto, para poder edificar nuevamente. Por eso Dios no va a usar al que no tiene un corazón humilde y al que no tiene una comunión con Él, porque lo echaría a perder, se echa a perder esa persona. Y ahí la importancia de que tú y yo estemos en comunión siempre con el Señor y tengamos un corazón humilde, para que lo que Él quiera que nosotros hagamos, lo hagamos y sepamos darle la gloria a Él por los resultados. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Entre todas las personas posibles, ¿por qué escogió Dios a Nehemías, el copero de un rey pagano? Hay 3 razones, veámoslas. Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Era un hombre que se dolía con la necesidad de otros. Dios vio el corazón de Nehemías y lo que vio lo hizo sonreír. Ay, esto a mí me atraviesa el alma. Cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, Él sonríe. O cómo se pone el Señor cada vez que te mira a ti, cada vez que me mira a mí. Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Él llevaba una vida en Babilonia. Sí, era judío, pero había nacido allí en Babilonia durante el cautiverio. Ni siquiera había visto jamás a Jerusalén. Le debe haber parecido que aquellos problemas estaban 1.000.000 de kilómetros de distancia lejos de él. Pero cuando oyó hablar de su pueblo, el pueblo de Dios, deprimido, desalentado y derrotado, se tomó en serio aquellas noticias. Los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea. Un verdadero líder es sensible ante la necesidad de otros. Este es el primer principio de liderazgo que hallamos en el libro de Nehemías. Dios usa personas a las que les importe lo mismo que a Él le importa. ¿Y qué le importa al Señor? Tú y yo, ¿qué creemos que le importa al Señor? Lo que más le importa es el hombre. Tanto que dio su vida por él. Es que el hombre sea salvo, es que el hombre esté bien. Porque es la perfección, Él hizo la creación. Pero entre toda la creación, ese es su precioso, su tesoro más preciado, el hombre, el ser humano. Entonces, cuando tú y yo nos ocupamos y preocupamos por el otro, por el prójimo, eso hace sonreír el corazón del Señor. Pero no para nuestra vanidad, es que yo soy muy buena gente, es que yo tengo muy buenas obras de caridad, no, para la gloria de Dios lo hacemos todo.
A Dios le importó que los muros de Jerusalén estuvieran por el suelo, a él le importó, a él le dolía que su pueblo estuviera así, claro, porque más que unos muros simplemente era la dignidad de su pueblo. A Nehemías le importó lo que le importó a Dios, y eso hizo de él un líder. Bob Pierce, el fundador de World Vision, decía: quiero que mi corazón se quebrante ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. La primera cualidad de un gran líder es la sensibilidad ante la necesidad que ve a su alrededor. Nehemías era digno de confianza. Nehemías era un hombre de buena reputación. Artajerjes le había encomendado su seguridad personal, el mismo rey. Eso significa un grado muy alto de confianza. Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. Que yo le decía ayer a alguien, debemos cuidar esto muy bien, porque si cuidamos esto, Dios va a otorgarnos más, va a darnos más. Yo les he dicho, alguien que no sabe administrar 100,000 pesos, no sabe administrar 1,000,000 ni 100 millones. A veces Dios no nos da más cosas, económicamente hablando, sentimentalmente hablando, espiritualmente hablando, porque no somos buenos administradores de lo poco. El que es fiel en lo mucho, en lo poco, es puesto en lo mucho, a él se le da mucho, porque el Señor sabe, yo sé que a este le doy y administra bien, yo sé que a este le doy un talento y lo hace bien, lo usa bien, sé que le doy recursos y los administra bien, pero cuando tú y yo no sabemos administrar, no sabemos la mayordomía, principios de mayordomía, entonces el Señor dice, no puedo, es que no puedo darte más, si tú no sabes administrar esto poco que tienes. Y una persona que sabe usar bien lo que el Señor le ha dado es digna de confianza, es fiel. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, escúchame bien, el que no es íntegro en lo poco, lo que yo les decía, yo voy a un lugar, no tomen fotos, si yo no aprendo a ser íntegro en eso es que solo sacar una cámara y tomar una foto, darle un clic y ya, no, es el principio. Si tú y yo no somos fieles en lo pequeño, lo que para nuestros ojos es pequeño, no vamos a ser fieles en lo grande, no vamos a ser dignos de confianza. Entonces por eso aquí dice, por eso si usted no ha sido honrado, si no ha sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién le confiará las verdaderas, que son las espirituales, cierto? Y si con lo ajeno no ha sido honrado, ¿quién le dará a usted lo que le pertenece? Ninguno. Si tú y yo no sabemos administrar lo del otro, si no sabemos cuidar lo del otro, miren, uno se da cuenta cuando un taxista tiene generalmente, cuando un taxista tiene un carro que no es de él, ¿cierto? Sino que paga como un arriendo, o un Uber, porque miren, eso parece que no hubieran ni huecos, ni resaltos en todo el municipio, o en toda la ciudad. Eso se los pasan como si no existieran. Yo digo, ese carro no es de esa persona definitivamente. ¿Tú crees que si esa persona no es fiel, y miren, no es solo una persona cristiana, es en la vida, todo lo que el hombre sembrare, cristiano, no cristiano, creyente, no creyente, eso segará? ¿Tú crees que una persona que no sabe administrar y cuidar lo de otro va a saber administrar lo suyo? No se le puede dar, no puede recibir eso, porque no va a ser buen administrador. Si yo no sé cuidar lo del otro, yo no voy a aprender a cuidar lo mío. Si yo no sé cuidar lo mío, no voy a aprender a cuidar lo del otro. Y ahí la importancia de ser fieles en lo poco. Puede servir a dos patrones, no puede servir a dos patrones, ¿cierto? O soy fiel o no soy fiel, o soy buen administrador o no soy buen administrador. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de servir a Dios y a las riquezas, es ese amor y esa fijación por las riquezas que muchas veces las personas tienen, y que su Dios es la riqueza, ¿cierto? No, yo sé que busco a Dios, trabajo y Él me provee todo lo que yo necesito, y más incluso de lo que necesito, pero no es mi fijación por las riquezas. Esa es la invitación del pasaje. Lucas presenta 4 formas en que Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Una de ellas consiste en observar cómo servimos en el ministerio bajo otro líder. Yo le decía ahora a su lado, hay asuntos de
de principio bíblico y es estar bajo autoridad. Por eso, a mí cuando alguien me dice, ay, mira, esta persona abrió una iglesia y no tiene una autoridad, no está bajo autoridad, ay, no, a mí me genera mucha sospecha esa persona. Si esa persona no sabe estar bajo autoridad, ¿cómo va a liderar? ¿Mm? Si yo no sé estar bajo autoridad, y todos tenemos una autoridad, miren, al Señor Jesús no lo hace menos estar bajo la autoridad del Padre. Él dice, la Biblia dice, el hombre es la cabeza de la mujer. La iglesia es la cabeza del hombre. Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el Padre es la cabeza de Cristo. Entonces Cristo es menos porque la cabeza es el Padre. No, no, Él es Dios, es el Hijo. Y Él está. Cuando el Padre dijo, tú vas a morir por ellos. Sí, Padre, yo voy y muero. Estaba bajo autoridad. Y dice la Biblia, ahora está sentado a la diestra del Padre. No es menos. No porque tú y yo estemos bajo autoridad de alguien, somos menos. No. Es un principio. Hay que estar bajo la autoridad de alguien. Porque quien no está bajo la autoridad de alguien se termina desviando. Se termina desenfocando. Te respeta tu autoridad. Esto es un principio de liderazgo.